Muy buenas a todos, estamos ahí con Jaume Guardeño, corredor profesional del Caja Rural Seguros RGA. Un placer muy grande tenerte por aquí. A ti. Bueno, lo primero que te quería preguntar, vienes de correr hace unos días en la prueba de la Copa de las Naciones, el GP Orlens en Polonia, con la selección española sub-23. Y quería empezar por ahí porque yo creo que fue una prueba donde te pudiste lucir, hiciste top 10 en la general y donde pudiste correr contra los mejores corredores profesionales de tu edad, sub-23. Sí, al final, bueno, las competiciones internacionales pues siempre gusta correrlas y era una prueba que me hacía especial ilusión porque al final debutaba con la selección sub-23 y bueno, la verdad es que se dio muy bien, ¿no? A nivel personal, muy satisfecho, ¿no? Bueno, de poder haber hecho el top 10 allí en la general. Y bueno, y muy contento también con las sensaciones. Y en cuanto a la prueba y demás, ¿qué te pareció el recorrido, rivales, tus propios compañeros de la selección? Bueno, la carrera la verdad es que, bueno, era una carrera que tenía de todo. Era una vuelta, 4 días y tenía, bueno, un final a sprint, tuvo dos finales en alto, uno más tendido y otro bastante duro. Y después, bueno, pues tuvo otra etapa así un poco de transición, un poco repechos y demás. Fue una prueba, la verdad es que bastante dura, más que nada por el nivel que había, ¿no? Era una Mm. prueba, ya te digo, internacional y al final estaban los mejores sub-23 del mundo corriendo con sus respectivas selecciones. Y bueno, pues eso, destacar al final, bueno, un poco la labor que hizo también la selección, bueno, de cara a defender ese top 10 en la general conmigo. Y bueno, la verdad es que trabajaron muy bien todos y bueno, nos compenetramos muy bien, había un muy buen rollo y al final es lo importante para poder rendir. Mm. Dicho esto, te quería hacer un pequeño test para aquellos que no te conozcan, pues puedan saber un poco más sobre ti, que se constan de unas 8 preguntas aproximadamente rápidas. Bueno, nombre completo, para empezar. Jaume Guardeño, Roma, ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 21. ¿Dónde naciste y dónde vives actualmente? Ahora, bueno, nací en Altea, en Alicante, y ahora Sí. estoy estudiando en Barcelona, estoy viviendo allí, en Barcelona. ¿Y qué estudias? Fisioterapia, grado en fisioterapia, en la universidad. O sea, que compaginando vida de profesional con estudios de Sí, estoy ahora en universitarios. tercero de carrera, me queda acabar este año y el siguiente. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Mido 1,80 y peso 63 kilos. ¿Qué tipo de ciclista te consideras? Me considero escalador, aunque bueno, sí que es verdad que me defiendo en el llano también, pero sí, escalador. Al final, las carreras con puertos y desnivel se me dan mejor. ¿Cuál es tu carrera favorita y tu corredor favorito? Mi carrera favorita, pues como sueño diría el Tour. O sea, al final, la carrera más importante en el Sí. ciclismo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Corredor favorito? Corredor favorito. Ahora mismo, por la manera de correr y demás, yo diría que Pogačar. ¿Comida y música favorita? Comida y música favorita. Comida, yo diría que los clásicos espaguetis a la carbonara me gustan mucho. Mm. Y después, bueno, pues, ¿cuál era el otro? Eh, música. ¿Música que escuches o Música. que te guste? Música, bueno, al final escucho pop. Pop en español y también bastante en inglés. Bueno, vale, está bien. Vale, antes de hablar sobre bueno,
lo que es un poco del Caja Rural de más y de tus primeros años de sub-23. Quería preguntarte un poco cómo empezaste en el ciclismo y de qué manera y con qué edad. Empecé, tenía 8 años, en el club ciclista de mi pueblo, de Altea, en Alicante. Y bueno, nada, empecé en las carreras de escuelas de ciclismo y nada, fui pasando categorías hasta, bueno, llegar hasta cadetes, juveniles y sub-23, la verdad. Pasé todas las categorías. Pasé cadetes por el Port Hotels, allí de Calpe. Después di el salto en juveniles con el Infinobras hasta Ciro, el primer año, y el segundo año el Vasco. Y después en sub-23, bueno, di el salto con amateur con el filial del Caja Rural. Bueno, en cuanto a te quería preguntar por tu etapa como junior, ¿cómo la viviste? Porque, como dijiste, estuviste un año en Infinobras, después estuviste en Bazco, y algo peculiar es que coincidiste con gente top a día de hoy, como Juan Ayuso y Igor Arrieta. Sí, a ver, mi paso por Junior al final lo recuerdo como una etapa de disfrute, de aprendizaje sobre todo, porque al final son carreras, bueno, donde aprendes muchísimo. Al final te formas como corredor. Y bueno, sí que es verdad que coincidí con Ayuso y con Arrieta y bueno, la verdad es que muy buenos compañeros, como por así decirlo, compañeros en la cartera, Además de muy buenos corredores. además de buenos, sí. ¿Y alguna anécdota que quieras compartir o que te acuerdes de esa época de coincidir con gente de ese estilo, de gente que ya destacaba en categorías ya inferiores? ¿Tienes Bueno, alguna la en verdad es mente? que era muy difícil competir contra ellos porque al final eran muy superiores. Sobre todo Ayuso y Arrieta estaban por encima del resto. Y sí que es verdad que destacaron muchísimo ya en juveniles, incluso las categorías inferiores. Y sí que es verdad que, bueno, también para mí supuso un extra de motivación, porque al final los tienes como referentes, es un nivel que te pones como objetivo, al final, y al final te hace esforzarte más, porque al final cuanto más nivel hay, más te esfuerzas, ¿no? Y más mejoras. Entonces, para mí fue algo positivo encontrarme Mm. con ellos en la categoría, aunque solo coincidí con ellos un año, pero yo era de primero y ellos de segundo, pero para mí fue algo positivo porque al final me hizo esforzarme más. O sea, que ya era gente que ya veías que iba a ser profesional en cuanto fuese su 23. Sí, al final tenían más nivel que el resto y bueno, pues eso, destacaban más. Bueno, luego diste el salto a la categoría Elite Sub-23 con el Caja Rural Alea y te quería preguntar cómo viste esa transición del campo junior al campo amateur. La verdad es que fue un salto grande, fue un salto mayor que de cadetes a juveniles, por ejemplo. Sí que es verdad que empiezas a competir más kilómetros, el nivel es mayor, te encuentras con gente que es 3 años más grande que tú o más, si son élites. Entonces, bueno, sí que supuso un cambio grande para mí. Pero entonces, bueno, el primer año al final fue un poco como transición, de adaptarme a la categoría y no fue hasta el segundo año que empecé a destacar más. Mm. Porque justamente quería preguntar por eso. En tu segundo año ya diste un paso bastante grande a nivel individual, consiguiendo resultados como la victoria en Bidasoa Zulia, segundo en Vuelta a Madrid, entre otras. ¿Cómo viste qué dirías que fue lo que provocó esa mejoría en tus resultados? De un primer año que igual fue discreto, por así decirlo, a un segundo año donde ya pues, te dio el billete a dar el paso con el primer equipo. Bueno, al final lo que te digo, al final tienes que adaptarte a la categoría, adaptarte a los kilómetros, a la forma de correr, al ritmo de carrera, a todo. Al final tienes que aprender muchísimo. El primer año aprendí muchísimo, aprendí de muchos errores. Bueno, al final, eh, pues eso, di el salto y el segundo año sí que es verdad que
aparte de que la forma me acompañó y las piernas también, al final había aprendido el año anterior muchas cosas y bueno, al final fue un año muy, muy bonito. El segundo año de amateur, al final conseguí muy buenos resultados, gané la Vidasoa y Chulia en la general y otras vueltas también como Madrid, por ejemplo, que estuve líder hasta el último día y al final hice segundo en la general. Pero ya te digo que fue una temporada muy bonita en la que disfruté mucho y la que, bueno, al final me hizo dar el salto con el primer equipo. De todas esas carreras o de esos resultados, mejor dicho, ¿cuál dirías que fue la más importante para ti? Bueno, al final fue muy especial ganar la Vidasoa y Chulia. Al final fue con una fuga de lejos, fue a lo épico. Bueno, y al final fue muy, muy especial ganarlo, porque al final salí con la mentalidad de hacerlo, pero nunca hasta que no cruzas la meta no te lo acabas de creer. Y bueno, al final esa fue muy especial. Y bueno, después aparte, como stagiaire, también tuve la oportunidad de subir con el primer equipo a correr la Vuelta a Portugal y allí, bueno, la verdad es que pude hacer un muy buen resultado. Me llevé el maillot de mejor joven y bueno, hice entre los 20 primeros de la general, pero lo más bonito fue el maillot de mejor joven que eh, al final lo conseguí en la última crono, el último día y bueno, y fue muy bonito. Bueno, ya en este 2024 diste el salto al primer equipo del Caja y te quería preguntar cómo te comunicaron esta noticia. Bueno, pues al final, gracias a los resultados que venía haciendo y demás, bueno, el equipo me comunicó que tenía la posibilidad de firmar con ellos y bueno, me puso la oportunidad delante de la mesa y bueno, al final yo lo tenía muy claro, era mi sueño desde que empecé con la bici. Y nada, muy agradecido a ellos porque al final con ellos he hecho la categoría amateur, he aprendido muchísimo, me han ayudado en todo. Estoy súper agradecido, sobre todo bueno, al staff, a todos, a los directores del filial, bueno, pues a todo el que forma parte del equipo, porque al final me he formado en la categoría amateur con ellos, he aprendido muchísimo y me han ayudado en todo. Y bueno, gracias a ellos he podido dar el salto a la categoría máxima y bueno, estoy muy agradecido. En este primer año de profesionalismo, ¿qué cambios notaste con respecto a la categoría sub-23? Así como más destacable. Pues bueno, la verdad es que se nota en cuanto a, bueno, en principio el ritmo de carrera, el kilometraje también, que bueno, las carreras son más largas, en torno a 180, 200 kilómetros. También se nota un poco en el comer, en la bici, al final comes más. Eh, también con el pelotón también hay más respeto, diría yo. Los equipos se respetan más entre sí, hay más seguridad en el pelotón, te sientes más seguro dentro del pelotón porque al final la gente, digamos que controla más, por así decirlo. Mm. Y bueno, eso sería un poco un resumen así por encima bueno, de lo que hay en el profesionalismo. ¿Y qué dirías que fue lo que más te sorprendió del profesionalismo? Al final, lo que más me sorprendió fue el respeto, sobre todo entre corredores. Al final, el pelotón no hay tanto nerviosismo. Sí que lo hay al final, pero Mm. está todo más controlado, digamos, entre equipos y, bueno, se respeta, se te deja pasar y demás. Eso sí, lo que sí me sorprendió fue eh, el control, sobre todo, que tienen los World Tour sobre el resto de equipos continentales o demás. Al final, ellos son los que, bueno, imponen la ley al final. Y sí que es verdad que ellos son un poco los que mandan, sobre todo en cuanto a la carrera.
sea, ellos controlan la carrera, marcan el ritmo, bueno, al final deciden poner su ritmo y, bueno, al final los continentales nosotros estamos un poco a su merced, ¿no? Estamos un poco, bueno, pues, digamos que no se nos deja la posibilidad de la posición delantera y demás. Entonces, al final, nos tenemos que reservar atrás de los World Tour. Mm. ¿Y qué balancearías de tu primera temporada o de tu primera parte de temporada en profesionales? Bueno, yo haría un balance positivo. Al final, bueno, los primeros meses sobre todo han sido aprendizaje. Es un cambio grande también, de amateur a profesional. Sobre todo por el ritmo. Sí que es verdad que me he ido adaptando bien, pero el principio de temporada sí que es verdad que me costó más. Y ahora, bueno, yo lo consideraría positivo. Al final, ahora estas últimas carreras estoy siempre en torno al top 30, top 40 y bueno, voy progresando y bueno, y contento. En cuanto a las carreras que has disputado y que corriste, bueno, en España, Francia y Portugal, entre algún otro país, ¿hay alguna que te haya llamado la atención o te haya gustado más que el resto? Sí que es verdad que hice la Trobro León en Francia, una clásica en Francia. Mm, Esa me llamó mucho la atención porque al final eran 200 kilómetros, pero con muchísimos tramos de este rato, incluso con piedras y demás. Si no recuerdo mal, eran unos 30 tramos o así de este rato, todos en torno al kilómetro, kilómetro y medio o así. Y bueno, en esa me metí en la fuga y la verdad es que me llamó mucho la atención porque era una carrera diferente. Al final no había corrido nunca una carrera así y sí que me gustó bastante. Por eso, por al final, porque fue una experiencia diferente mm, y también porque aprendes, ¿no? a dominar la bici en otros terrenos que no es el asfalto. claro. ¿Y se te hizo muy dura esos tramos de este rato? ¿Y te gustaron? Sí que se hizo dura, más que nada por eso, por la tensión de estar constantemente en alerta, ¿no? Porque al final no puedes relajarte ni un minuto. eh, Tienes que estar atento al 100% porque, claro, no es lo mismo ir en tierra que ir en asfalto. Entonces, en las curvas, las Claro. ruedas puede ir, tienes que estar totalmente en constante tensión. Sí que se hizo duro por eso al final, y el ritmo, al final fue una carrera dura por eso. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar por tus próximas carreras que tienes en el calendario y tus próximos objetivos como corredor. Bueno, ahora como próximas carreras haré el Tour de Qinghai en China y después vuelta a Portugal. Hasta ahí, de momento, hemos planteado con el equipo hacer eso. Y bueno, y próximos objetivos. Bueno, pues al final te diría seguir con la regularidad que sigo, mejorar mi nivel, porque al final Mm. es lo que busca todo corredor. Y bueno, intentar meterme en el top 20 en alguna carrera. Pues nada más, Jaume, mucha suerte con ese objetivo, suerte también con la carrera, que estás a punto de terminarla. Y nada, seguir dándolo todo y a seguir progresando en ambas vertientes. Gracias. Bueno, gracias a los espectadores. Hasta otra. Chao, chao.